Todavía estamos con la luz del día. Eh, Bien, la semana pasada estuvimos leyendo el final del capítulo 11 del libro de los Hechos. Estuvimos leyendo ahí, vimos algunos puntos eh, acerca de estos versículos y destacaba quizás algunos. eh, estoy viendo para poder entrar, para poder verme también, que en este computador no tengo cámara. Eh, Muy bien. Uno de estos puntos, bueno, lo que mencionaba Felipe la semana pasada, ah, lo que mencionaba Felipe la semana pasada, una de las cosas es que vimos en este libro, en estos versículos, que em, primeramente estábamos viendo en el versículo 20, cuando Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Em, Perdón, esto es el 12. Esto es el 12. Disculpen, que estoy como revisando que me haya conectado bien y me perdí un poco. Pero ahora sí. Bien, habíamos visto que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Felipe está hablando acerca de esta primera instancia en que vemos que Esteban había defendido el Evangelio y fue muerto por la confrontación que había hecho Esteban hacia la religiosidad de los judíos, ¿ya? Nosotros habíamos estado recordando esa parte en la semana pasada. También vimos que los discípulos se dirigieron a distintos lugares hacia el norte, ¿ya? Hacia el norte. Estuvieron en Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿ya? Y vimos también, se había mencionado que Antioquía era una ciudad muy fuerte del Imperio Romano, una de las tres ciudades más fuertes. Entonces, también sabíamos que esa región había mucha idolatría, ¿ya? Por lo que, eh, por lo que Bernabé, cuando llega hacia ese lugar, vimos en el versículo 23 que vio la gracia de Dios en los creyentes que estaban en ese lugar, se regocijó, pero también exhortó a todos a que permaneciesen fieles en el Señor. También ese era un punto importante que habíamos visto la semana pasada, ¿ya? También vimos que habían dos grupos que mantenían la predicación, unos que se habían limitado a predicarle solamente a los judíos y otros que habían libremente expuesto la predicación a toda criatura. También hicimos el contraste entre estos dos grupos, ¿ya? Y llegábamos a la conclusión de no poner solamente nuestro propio sesgo respecto a la gente a la que se le predica, sino que el Señor nos envía a predicarle a todas las personas. Em, Luego también vimos que el número de discípulos creció. El número de discípulos fue creciendo y creciendo a medida que el Evangelio era predicado. Em, y uno de los puntos fuertes de los que conversamos era el que les mencionaba recién, que Bernabé exhortaba a todos a permanecer fieles en el Señor. Permanecer fieles en el Señor. Vimos principalmente estos versículos, lo que abarca desde el versículo 19 hasta, yo diría, el 26 más en concreto, aunque leímos todos los versículos, vimos eso principalmente. También sabemos que eh, ujú, sabemos que en el versículo 26 a los discípulos dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía,
¿ya? Y se les llamó cristianos por el motivo de su predicación, por predicar siempre a Cristo y a este crucificado. Ese era más o menos el resumen de la semana pasada. Muy bien, y partiremos entonces con lo del 26 al 30. eh, si, si logramos terminar, luego pasaríamos al 12. Pero cuando se congregan allí todo un año, se congregaron todo un año con la iglesia, eh, ellos enseñaron a mucha gente, nos dice la escritura, y cuando el pasaje que ha leído Felipe ahí, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El término cristianos que aparece allí en esta porción es un término despectivo. Yo no sé si algunos saben que aquí en Chile a los cristianos, a los creyentes, antiguamente nos llamaban canutos, ¿ya? Porque se nos relacionaba con el primer predicador del Evangelio que llegó a Chile, Canut de Bonn, y todos los seguidores de Canut se les llamó canutos, pero en forma despectiva, como un sobrenombre, como un apelativo. Así también, en este texto, en esta porción, lo que se está tratando de decir allí, que a los discípulos se les llamó cristianos, cristianos en términos despectivos. Allí en el capítulo 26 de este libro de los Hechos, el capítulo 26, verso 28, cuando está Pablo frente a Agripa, le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. También en un sentido despectivo, como si ser cristiano fuera algo bajo, como que fuera algo solamente para el vulgo, para las personas de un bajo estatus. Es eh, a lo que el tono con que se expone, con que se dice. Y Pablo respondiendo a Agripa, le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. No es una baja posición. En Primera de Pedro, el capítulo 4, Primera de Pedro, y también vamos a pedir que Cristóbal luego participe, y ojalá Omar también. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16, dice así. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque cuando se hablaba de los cristianos, para muchos era una vergüenza de los opositores al camino del Señor, de los opositores a los creyentes. Era vergonzoso ser cristiano. Era vergonzoso porque ellos adoraban solamente a César como el rey, a César como un dios. Y a los discípulos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando uno habla con las personas y le dice, bueno, para ser cristiano hay que recibir al Señor Jesucristo. Pero las personas se sienten ofendidas cuando dice, si no soy cristiano, ¿qué soy yo entonces? ¿Seré un animal? Me lo han dicho en varias ocasiones. Ahora, cuando en cierta ocasión andábamos con Felipe y otro hermano repartiendo folletos, dijo, todos son cristianos, todos son cristianos, todos nacen cristianos. Y le mostramos este pasaje y el hombre quedó sorprendido porque dijo, anótenmelo, porque lo quiero revisar. Había leído muchas veces la Biblia, según él, pero no había pasado por este pasaje.
Cuando a los discípulos se les llama cristianos, da a entender también que son pequeños Cristos o imitadores de Jesucristo el Señor. Por primera vez allí en Antioquía se les da el título o el apelativo de cristiano. Ahora, en el verso 27, en la participación que yo tendré, después luego algunos hermanos pueden ir añadiendo también al pensamiento, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Los profetas eran predicadores contemporáneos. Ellos hablaban de parte del Señor. Lo mismo que hace un hermano cuando se para desde la plataforma, cuando estamos hablando desde la plataforma, hablamos de parte del Señor, porque el que habla o el que profetiza, según la carta a los Corintios, allí el capítulo 14, verso 32, hablar o profetizar es hablar en nombre del Señor, hablar bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Los profetas, el que predice, el que habla y que entrega un mensaje de parte del Señor. En el verso 32, perdón, a ver, 1 Corintios 14, 32, dice, el verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. El profeta era un predicador. El profeta era alguien quien enseñaba y que exhortaba. Lo mismo que hace un predicador el día de hoy desde la plataforma, desde el púlpito, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie puede hablar más de lo que el Señor le da. Nadie puede, y bueno, aunque creo que muchos hablan cosas que no tienen nada que ver, pero el que habla, dice allí en Pedro, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nadie puede hablar más de lo que está escrito. Debe estar sujeto a la palabra, el profeta. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, en el 11, el 28, uno de los profetas, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Viene una gran hambre, algunos comentaristas dicen que fue una gran sequía donde los animales morían de hambre y donde no había provisión. Ahora cuando uno va a las Escrituras, cuando hay hambre en la tierra, cuando hay sequía, cuando los cielos se cierran y no dan agua, cuando la tierra se pone como de bronce, dice la Escritura, es porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. Y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Porque muchos que se estaban convirtiendo al Señor eran expulsados de las sinagogas. Eran expulsados y pasaban necesidades. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Y bueno, y tal vez alguno de los otros hermanos tenga algo también para compartir, para no llevarme todo el tiempo en la exposición. ¿Hay alguien ahí? Sí, creo que podríamos como leer el capítulo 12. No, bueno, y hay otras cosas que
que comentara, y yo quería también Sí, agregar algo del 30. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La palabra anciano, esta es la primera mención de los hombres de Dios que servían en la asamblea como sobrevedores, como pastores en las iglesias. La primera vez que se menciona la palabra anciano. Anciano es un sobrevedor, es un obispo, ¿ya? Es aquel que está velando sobre la grey, los ancianos. Y los ancianos debían cumplir ciertos requisitos. En Hebreos, en Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esta es la función del anciano. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ya no está bajo los ancianos, sino que está entre. Los ancianos están entre la grey, no están sobre la grey. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, no obligados. Cuando dice allí en Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, el que anhela obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y da una larga lista de requisitos para el obispo o el anciano. Ya el anciano cuidará no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No porque va a tener una remuneración, no porque va a usufructuar económicamente de las ovejas, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío, no enseñoreándose de la grey, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Como un ejemplo, no como teniendo señorío, sabiendo que la grey o los hermanos están a nuestro cuidado. A lo cual el Señor va a pedir cuenta a los ancianos. Cuando dice aquí, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Pero quién la recibirá? El que cumpla lo que aquí está expuesto en esta porción. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, cuando van allí los hermanos, cuando van Bernabé y Saulo para entregar la ofrenda, a la iglesia en Jerusalén y en Judea, van a entregar el auxilio que están compartiendo. Una asamblea envía a otra una ayuda. Y ese es el propósito también de la ofrenda, porque no tan solo vamos a leer la escritura, por ejemplo, en el contexto histórico, que es excelente, y me da gusto como lo mencionó Felipe, lo que estaba sucediendo allí, porque la iglesia se mueve en la cotidianeidad, en lo que es cotidiano. Ya a veces pensamos que la iglesia va a moverse solamente en lo sobrenatural, que va a venir un ángel y va a hablar a uno de los hermanos y lo va a enviar a tal parte. No, se mueve en lo cotidiano, se mueven las necesidades de la obra cuando los hermanos tienen una necesidad. Por eso allí en
en la carta de Timoteo dice, ejercítate para la piedad, la vida piadosa, la vida en devoción al Señor, la vida en sumisión a Él, la vida en atención a los hermanos, porque la vida piadosa tiene que ver con todo eso. Y los hermanos en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos que los hermanos tienen confianza en Saulo, confianza en Bernabé, que van a poner el dinero en las manos para llevarlo a los que tienen necesidad. Muy bien, y ahora podemos leer el capítulo 12, Felipe. Sí, no sé si algún hermano quería también participar en cuanto Cristóbal, a los últimos versículos del 11. Si no, ya leemos el 12 nomás. Para ir bueno, el profeta Agabo, me quedó algo en el tintero. El profeta Agabo ya es el mismo que en el capítulo 21, versos 10 y 11, dice, en el 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Ya? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Este también le profetiza a Pablo de lo que le habría de suceder y tratando en alguna manera de retenerlo, de que no fuera, porque allá iba a morir. Y Pablo le dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos lo que había en el corazón de Pablo, la disposición que él tenía. Pero más aún, que aunque el profeta Agabo está entregándole un mensaje directo del Señor, de parte del Espíritu de Dios, él igualmente fue por la convicción que él tenía de ser dirigido por el Señor. Y bien, ahora sí, Felipe, o alguno de los hermanos que... Sí, algún hermano que quiera mencionar algo respecto a esto, si no pasamos a lo que vendría. Entonces, vamos a continuar con el libro de los Hechos, el capítulo 12. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Vamos al comienzo de este capítulo. El título que acá nos muestra la Biblia es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sin cesar oración por él. Como una intervención cortita de mi parte, estos versículos me hacían pensar primeramente en que quizás se ve incluso de manera quizás cruel también cómo aprovecharon también luego de la muerte de Jacobo, viendo que esto agradaba al pueblo, agradaba a los judíos, viendo que esto era agradable de la gente,
aprovecharon también en un acto, no sé, en un acto extraño, procedieron también prender a Pedro. Pedro. Eran los tiempos de aquellas fiestas de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Y le pusieron preso y estaba preso allí a causa del Señor Jesucristo. Dice el principio, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Echaron mano a los miembros de la iglesia para maltratarle, a estas dos personas, Jacobo y Pedro. Em, Creo que en estos versículos vemos la persecución, vemos que la verdad es que finalmente no habían grandes cosas que justificaran este actuar. Vemos que solamente porque esto había agradado a los judíos, también proceden a prender a Pedro. Eh, Quizás era para ganarse más la gracia del pueblo, eh, de aquella gente, ¿no es cierto? Eh, y vemos que actúan duramente contra la iglesia. Vemos que la iglesia estaba pasando aflicción, estaban sufriendo, ¿no es cierto? Estaban con Pedro ahí en la cárcel y con otro hermano que también había sido muerto a espada. Imagino que era un tiempo de duelo, un tiempo duro para ellos, pero vemos que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Creo que en tiempo de duelo, en tiempo donde se sufre, eh, creo que a veces nuestro ánimo flaquea y, y creo que incluso eh, se puede dejar de lado la oración quizás. Pero vemos acá lo importante que era para los creyentes en tiempo de duelo orar, hacer oración, sin perder la fe en esos momentos difíciles. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, ¿no es cierto? Y, y esto me llamaba mucho la atención. Creo que de repente uno puede, o sea, yo me había puesto a pensar eh, que de repente uno le dice a un hermano que está pasando por algún momento difícil, voy a estar orando por ti, voy a estar orando por ti, voy a estar orando por ti, y de repente siento que uno parece como repetitivo, ¿no es cierto? Y quizás le gustaría hacer algo más, eh, pero creo que no debemos quitarle valor al poder de la oración. eh, y creo que la iglesia en esos momentos lo entendía perfectamente, que en estos tiempos de duelo, en estos tiempos difíciles, y con Pedro ahí en la cárcel, lo mejor que podían hacer era orar por su hermano, por Pedro, ¿no es cierto? Y orar en un ánimo mutuo también. O sea, eso era lo que pensaba. Y algún hermano también puede mencionar algo quizás. Bueno, aquí yo lo que, en el tiempo de la persecución, cuando Herodes dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Aquí vemos, yo veo varias cosas en estos capítulos, que por supuesto los capítulos y los versículos fueron insertados muchos siglos después para poder eh, manejar mejor las escrituras y ubicarnos mejor en ellas. Pero lo que yo veo la gran hambre, veo hambre en los versículos anteriores, que Flavio Josefo habla de eso, habla históricamente, eso sucedió, y vemos el hambre y vemos la persecución. Nosotros no hemos vivido semejantes cosas, eh, por lo menos aquí en nuestro país, aquí en Chile. No hemos pasado una hambruna donde
donde sea necesario que nos falten cosas para alimentarnos, ¿ya? Y aunque esa gran hambre que viene estaba avisada por el profeta Agabo, y los discípulos tuvieron a bien y tuvieron la oportunidad, el Señor les dio la oportunidad del ejercicio de compartir, del ejercicio de ofrendar, cada uno conforme a lo que tenía. Y esto me recuerda allí, eh, donde dice allí en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ellos en efecto esto hacen y lo envían por mano de Saulo y de Bernabé. Y luego viene la persecución. También algo tremendo, algo terrible, la persecución. Y algunos presos fueron puestos presos y allí es muerto Jacobo, el hermano de Juan. Cuando dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Porque Herodes, en un manejo político, él estaba buscando la aprobación del pueblo. Y como vio que los judíos se agradaron de esto, los enemigos de la cruz, es que mandó prender también a Pedro. Y eran los días de los panes sin levadura, cuando se acercaba la Pascua. Y dice que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo iba a tener allí en un tiempo que era un tiempo importante para los judíos. Era también un tiempo importante para Pedro, para Pedro. Y pensando él que lo podía estorbarle su fe, es que lo apresa. Ahora, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y los peros son maravillosos de la Escritura, porque pero dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La Escritura nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La iglesia hacía oración a Dios por él. Y la oración aquí es objetiva, tiene un propósito. La iglesia está orando específicamente por Pedro, para que él fuera liberado. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y mire cómo responde el Señor. Cuando la iglesia hace oración, el Señor responde. Y esto lo podemos llevar nosotros como una enseñanza para nuestras vidas en esta tarde, en esta noche. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermoso, porque vemos en este libro, en los primeros capítulos, vemos levántate, 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 levántate. La palabra levántate es reiterativa en el libro de los Hechos. Y quiero enfatizar eso. El ángel del Señor. Los ángeles son ministradores en favor de los herederos de la salvación. Y nosotros no nos imaginamos, no sabemos cuántas veces habremos sido auxiliados por ángeles. No lo sabemos, no lo sabemos. Allí el ángel le despierta y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Libertad. El Señor da libertad. El Señor da libertad. Él puede liberar. Vemos aquí a Pedro con cadenas en las manos. Le vemos en una cárcel. Le vemos perseguido, pero el Señor está en control. El Señor tiene la respuesta. Aún en el hambre allí en Judea, el Señor tiene la respuesta, pues envía un donativo, una ofrenda,
por mano de Bernabé y Saulo. Y también acá vemos la respuesta del Señor cuando la iglesia hace oración a Dios sin cesar. Cuando la oración es objetiva, cuando la oración tiene un propósito. Así que nosotros podemos proclamar en esta noche de que el Señor responde a la oración de su pueblo y de que el Señor va a auxiliar a los suyos en la necesidad también. Así que podemos tomar esta enseñanza para nuestras vidas en esta noche. Y habiendo llegado ya pasado la hora, podemos orar al Señor y para que el Señor nos ayude en todo. Le vamos a pedir al hermano Cristóbal de la O que nos despida en oración.